Doy gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que Él me concede de estar ante ustedes para traerles un mensaje de parte de Dios. El Espíritu Santo, al obrar, hace cosas grandes, cosas preciosas, cosas maravillosas. Mis hermanos, tengo una responsabilidad grande ante Dios y ante ustedes, de comunicar lo que Él me ha dado para su iglesia. Y este mensaje específicamente es para el cuerpo de Jesucristo. Y es para el trabajo que tú y yo realizamos por Él y para Él. Y hoy, en el nombre de Jesús y a través del poder del Espíritu Santo, les comunicaré el mensaje como Dios me lo dio, usando la analogía que Dios me dio para hacer este mensaje entendible. Y también les diré que cuando tuve esta visitación en sueños, fue en sueños de parte de Dios, vi al enemigo muy airado que me gritaba enfurecido, porque él no quiere que nosotros escuchemos ni entendamos lo que hoy se enseñará. Pero en el nombre de Jesús, que es mucho más poderoso, les hablaré y el Espíritu Santo abrirá nuestro entendimiento para que todos nosotros comprendamos colectivamente y asimilemos lo que hoy se habrá de exponer. Es para nosotros. Les cuento cómo fue la visitación de Dios. En un sueño me vi en la plataforma de un gran auditorio, ante una asamblea grande como esta. Estaba ante el cuerpo de Jesucristo, estaba ante la iglesia, estaba ante ustedes. Iba a participar en otro número que estaba ya planificado, pero el Espíritu de Dios tenía otros planes. De repente el Espíritu Santo cayó sobre mí y dije a la iglesia: tengo algo que decirles. Inmediatamente escuché esa voz horrible y estridente que decía: no lo digas, no lo digas. Y miré hacia la banca del frente a mi derecha y vi a un hombre harapiento. Tenía el pelo hecho un nido, con el rostro muy sucio, y tenía en el rostro mucho odio. Y ese personaje hacía todo lo posible por distraerme y hacer que yo me callara. Y entendí que era el diablo, que no quería que el pueblo de Dios escuchara este mensaje. Así que, mis hermanos, tengan cuidado, porque quizás al transcurrir este mensaje usted sienta esa distracción, pero no le deje al diablo distraerle. Escuche el mensaje que tiene el Espíritu de Dios para usted hoy. El Espíritu Santo tomó control de mi lengua y con autoridad y poder comuniqué el mensaje para la iglesia. Y el mensaje fueron estas palabras exactas. Así como en una sinfonía, cada nota es importante para interpretar una pieza musical con maestría. También en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es necesario para dar gloria y exaltar con armonía y excelencia al Maestro y cabeza que es Cristo. Y en el Espíritu yo percibí que todos habíamos entendido el mensaje. Y yo veía como juntos exaltábamos a Dios en perfecta armonía. Y yo veía que Dios recibía la gloria. Y mi fe es que hoy lo entenderemos. Y mi fe es que hoy como iglesia internacionalmente sucederá lo mismo. Punto número 1. Hablemos de lo que es una orquesta. La orquesta es el grupo de personas que tocan los instrumentos.
La orquesta somos nosotros, la iglesia. Y la sinfonía es la pieza musical que tocamos. Quiero que reflexionemos en este momento y pensemos en esto. Así como una orquesta necesita que cada músico, es de extrema importancia esto, que cada músico toque su parte con precisión para que la sinfonía sea bella y poderosa. De igual manera, el cuerpo de Cristo necesita que cada creyente ejerza su don y su talento con excelencia para que Jesús reciba la gloria. Mis hermanos, y en el punto número 1, quiero que ustedes entiendan esto que considero es lo más importante de este punto. Y quiero que me entiendas y que me escuches, porque quizás a ti te está hablando el Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie, es innecesario. Todos somos responsables de algo, de seguir la dirección del maestro, de seguir la dirección del director. ¿Lo estamos escuchando? ¿Sabes la parte que te toca? Y por eso el título de este mensaje es Tocados por el Maestro, tus dones en la sinfonía del reino. Hablemos ahora de una orquesta en acción. Quiero que cierre los ojos. Imagine por un momento una gran orquesta que ha sido a un evento muy especial donde se encuentra una gran orquesta. Y con los ojos aún cerrados, quiero que imagines a cientos de músicos, cada uno con un instrumento diferente. Imagínate los violines, las trompetas, las flautas, la percusión, las arpas. Ahora abre los ojos. Cada uno conoce su parte. Cada uno está seguro de lo que tiene que hacer. Cada uno está afinado y cada uno está mirando al director. Cada uno sigue la batuta de ese director. Y cuando todos se enfocan en su papel, ese que les fue dado por el director, la orquesta no solo suena, estremece e impacta. Pero, ¿qué sucede cuando falta la unidad? Cuando falta la unidad, lo que sucede es que sobra el ruido. ¿Qué pasaría si el violinista decide tocar más fuerte porque quiere destacar? ¿Y qué tal si el trompetista se duerme y no entra a tiempo cuando tiene que entrar? ¿Y qué si algo sucede y alguno decide que su instrumento es menos importante, se desanima, lo pone en el asiento y se va? ¿O qué sucedería si cada uno toca a su ritmo y ninguno sigue la partitura que dio el director? ¿O qué sucedería si el coro canta, pero sin ensayar, sin armonizar? ¿Y qué pasaría si todos quisieran ser solistas? ¿Y qué pasa si nadie espera su turno? ¿Y qué ocurre si cada músico sigue su propio director? Mis hermanos, este es un mensaje para nosotros. Y es importante que escuchemos y entendamos, porque tuve testimonio de que lo entenderemos y Dios hará cosas grandes con nuestra iglesia. Cuando estamos divididos, el resultado es ruido, es división y es desorden. Así también es la iglesia y así también es el reino de Dios. Por eso, mi hermano, es tan importante recordar algo fundamental.
Y es esto, el hecho de que tú tengas un instrumento en tu mano ahora es un privilegio. Y no lo recibiste para competir. No lo recibiste para compararte o destacarte. Líbrenos Dios. Líbrenos Dios, porque de Él es la gloria. Lo recibiste para sumar, para servir y para contribuir a la armonía del cuerpo que es de Jesucristo. Yo quiero que tú entiendas que tu parte importa, mi parte importa, pero nuestra parte individualmente no es el todo. Tocamos para algo más grande que nosotros. Y eso que es algo más grande que nosotros es el propósito del director. Es el bien conjunto y para gloria de Jesús. Romanos 12:6 dice: tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Cuántos glorifican a Dios por los dones? Dios reparte los dones según la gracia que nos es dada. Y quiero explicarles lo que esto significa. Significa que nadie puede jactarse de lo que tiene, porque todo es por gracia. Y en esta escritura, gracia se refiere a la capacidad o favor especial que Él, Dios, nos da para cumplir esa función específica. Recibimos los dones del Espíritu Santo como un acto de su voluntad y de su generosidad y de su amor y de su gracia. Tú tienes un instrumento específico que el Espíritu Santo te dio. Y eso, mi hermano, es un privilegio. Tienes una parte en la partitura del reino. Ahora quiero hablarles de otra cosa que es muy importante. La diferencia en nuestras funciones nos lleva a depender y a colaborar. Voy a repetir eso. La diferencia en nuestras funciones es algo positivo porque nos lleva a depender y a colaborar. No todos tenemos la misma función y gracias a Dios por eso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos glorifican a Dios por su plan perfecto en su iglesia? Porque de no ser así, no podríamos llamarnos cuerpo. Si todos hiciéramos lo mismo, muchas áreas quedarían descuidadas. Por ejemplo, si todos enseñaran, pero nadie sirviera, ¿quién entonces se encargaría de las necesidades más prácticas? La diferencia de funciones, no, mi hermano, no nos lleva a competir, nos lleva a depender, a colaborar y a agradecer. Cuando reconocemos que cada don es un regalo inmerecido y que su propósito es el bien común de la iglesia, no hay lugar para la competencia. Cuando nosotros entendemos eso cabalmente, y lo entendemos porque el Espíritu Santo lo hizo entendible y obró en nosotros para desenmascarar la mentira del enemigo. Cuando nosotros lo entendemos, no hay lugar para la competencia. Solamente hay lugar para la gratitud, para la humildad, para sentirnos maravillados de la obra de Dios. Tampoco hay lugar para el orgullo, porque fue Dios que te lo dio. Somos polvo, somos tierra, mi hermano. De allí salimos. Si podemos hablar, si tenemos facultades, es porque Jesucristo en su grande misericordia y amor nos ha otorgado esas cosas.
Igual con los dones. Tampoco hay lugar para la inseguridad, porque no es tuyo. Dios te lo dio. El Espíritu Santo lo hace obrar en ti. Entonces, ¿por qué tener inseguridad? Es algo que Dios me confió y yo lo hago con valentía, con amor y con entrega, porque es el Espíritu Santo a través de mí. Y de repente, lo que sucede cuando entendemos es que compararnos unos con otros pierde sentido completamente. Y entendemos que creernos más o menos que otros es simplemente desconectarnos por completo del propósito de Dios para su iglesia. Otro punto importante, que es importante que entendamos: nadie sobra. Mi hermano, nadie sobra. Tú no sobras, yo no sobro, nadie sobra. Porque Dios es un Dios de propósitos. Si tú estás aquí es porque Dios te llamó, porque Dios te escogió, porque eres necesario e importante para cumplir una función específica en el cuerpo de Jesucristo. Nadie sobra. Todos encajamos. Primera de Corintios 12:21 dice: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti o de vosotros. Y Primera de Corintios 12:27 aclara esto más aún, pues dice: ahora bien, nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiero hablar de esta palabra, cada uno en particular. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que todos tenemos un rol específico e importante, una función particular, o un sinónimo, única. Significa que ninguno es irrelevante o innecesario. Aunque tu instrumento no suene como el de otro, aunque tu instrumento aparentemente no sea tan visible o suene tan alto como el de otro, es el sonido exacto que nuestro Dios soberano necesita para su propósito en su cuerpo. ¿Estás dispuesto a tocar ese sonido, ese instrumento específico que Dios ha puesto en tu mano? ¿O sientes tristeza? ¿Eres malagradecido? ¿Querías otro? ¿Sientes envidia? Miras al otro y dices: ojalá tuviera aquel. Y tu parte, tu función, queda descuidada. Entonces, cuando aceptamos y valoramos el don y el talento que Dios nos ha dado, el cuerpo se enriquece y el reino entonces puede avanzar. ¿Cuántos quieren que nuestra iglesia avance? Todos lo deseamos. Y esto, mis hermanos, es lo que necesitamos entender, asimilar y aplicar para que nuestra iglesia avance. Así que, mi hermano, no calles tu instrumento. No lo escondas. No lo subestimes. No te acomplejes. El Espíritu Santo te lo dio. Entonces, ¿cómo entonces debemos tocar? Toca con libertad, pero toca con humildad y con gratitud. Porque ese sonido es exactamente el que Dios necesita en su sinfonía. Ahora quiero que hablemos y nos deleitemos en lo que dice la palabra de Dios con relación a quién reparte los dones. El mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere, dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 12:11 dice:
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere, como yo quiero, como nosotros queremos, es como Él quiere. Y esta escritura nos deja en claro que todos los dones espirituales provienen del Espíritu Santo. Absolutamente todos los dones espirituales vienen del Espíritu Santo. Y también nos deja claro esta escritura que no los obtenemos por mérito, por esfuerzo humano, por elección personal. Y también nos deja en claro esta escritura que Él los distribuye soberanamente según su propósito y su sabiduría. El Espíritu Santo tiene su manera, tiene su forma. Él ve a la persona y reparte, decide. A esa persona le reparte el don que Él quiere. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos sienten gratitud a Dios, hacia Dios? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto y nos enamoremos del don o el talento que nosotros tenemos? Es importante que lo entendamos porque entenderlo nos enseña a valorar el don que tenemos, pues sabemos que el Espíritu Santo nos lo dio con propósito e intención. También entender esto nos enseña a buscar unidad, porque reconocemos, nos damos cuenta que es un solo Espíritu el que obra en todos. Es el mismo Espíritu que obra en mí, que obra en mi hermano, que obra en mi hermana, que obra en todos ustedes. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo te dio un don. Quiero hacerte una pregunta. ¿Lo estás usando con pasión y obediencia? ¿O te estás distrayendo, mirando lo que Él le dio a los demás y deseando esto, en vez de sentir gratitud y entender que dependemos unos de otros para dar gloria a la cabeza que es Cristo? Esto me lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto es una invitación. Y más que una invitación, es una demanda del Espíritu Santo para su iglesia. Y es aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si hasta ahora estabas dormido, si hasta ahora te sentías menos o más, si hasta ahora tenías una percepción errónea de cómo funciona el cuerpo de Jesucristo, mi hermano, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si en algún momento nos hemos desanimado o hemos dejado de usar lo que Dios nos dio, ahora es el tiempo de reavivar el don que hay en nosotros. El momento no es mañana, no es esta noche. Ahora, en este momento, sentado ahí donde estás, comunícate con Dios y dile: Dios mío, aviva el fuego del don que está en mí. Ahora es el momento. Ahora es el momento de volver a servir. Es hora de volver a caminar con valentía en el propósito de Dios. Mi hermano, porque cuando lo hagas, porque cuando lo hagamos, encontraremos el propósito de nuestra existencia. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esta era una amonestación del apóstol Pablo a Timoteo, pero también es una exhortación para cada uno de nosotros. En otras palabras, no permitas que el don espiritual que Dios te ha dado se enfríe y se apague. Porque tus dones no son, mi hermano, para ser guardados e ignorados.
ese don requiere tu atención, requiere tu esfuerzo, requiere tu oración, tus ayunos, requiere tu obediencia diaria, requiere tu atención a la voz, requiere tus ojos en la batuta del director. No podemos vivir pasivamente esperando que el fuego se mantenga solo. No funciona así. Si esperamos que el fuego del don que hemos recibido se mantenga solo, se apagará. Tenemos que mantenerlo en el nombre de Jesús. Entonces, levántate, ora, ayuna, actúa y usa lo que Dios puso en tus manos en el nombre de Jesús. También quiero comunicarles una frase que quiero que lata en sus corazones. Y la frase es esta: tu don es nuestro. Di la frase conmigo: tu don es nuestro. Y ahora di: mi don es nuestro. Dilo: mi don es nuestro. El don personal que el Espíritu Santo de Dios te dio a ti es un regalo para la iglesia. Primera de Corintios 12:7 dice: a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y otra traducción dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién, mi hermano? ¿Para provecho de quién? ¿Del cuerpo? ¿Para provecho del cuerpo? Cuando decimos tu don es nuestro, estamos afirmando que los dones que Dios te ha dado no son únicamente para tu beneficio personal, sino que fueron confiados a ti para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El apóstol Pablo hace énfasis en que el Espíritu Santo reparte dones de forma personal, pero también hace énfasis en que reparte dones de forma personal, pero lo hace con una finalidad comunitaria. Yo te pertenezco, tú me perteneces, nuestros dones nos pertenecen. En otras palabras, el don espiritual que Dios te dio no es un trofeo espiritual, no es un trofeo espiritual para que tú lo muestres, para que tú sientas orgullo por eso. Tampoco es un trofeo espiritual para que tú lo acapares, y mucho menos para que lo escondas detrás de una puerta, le pongas llave. Más bien, el don espiritual que Dios te dio es una herramienta que tú debes usar todos los días de tu vida hasta que te llame Jesucristo a la gloria. Debes usarlo todos los días de tu vida porque es una herramienta de servicio. Yo quiero repetir eso. El don espiritual que Dios te dio no es un trofeo espiritual, es una herramienta de servicio. Entonces, lo que recibiste gratuitamente, ya sea sabiduría, fe, sanidad, enseñanza, administración, te fue confiado para que otros sean bendecidos a través de ti. Tú eres custodio, mi hermano, no eres propietario de eso. Como en una orquesta, un solo instrumento no hace sinfonía. De igual manera, la iglesia necesita tu contribución única, porque sin esa contribución única,
algo falta. El cuerpo de Jesucristo sufre. Así como tú necesitas los dones de otros, como por ejemplo la enseñanza, la exhortación, la sanidad, ellos también necesitan lo que Dios ha puesto en ti. Primera de Corintios 12, del 11 al 12 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Qué privilegio ser el cuerpo de Jesucristo. Piénsenlo, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Hablemos de algunos de los dones y cómo se manifiestan en la sinfonía del reino. Don de servicio, por ejemplo, como las cuerdas de fondo en una sinfonía. No siempre son visibles, pero sostienen la armonía. El que sirve en servir, dice la palabra de Dios. También don de profecía, como una trompeta que anuncia con poder, emite un sonido claro, directo y sin confusión. Por eso dice Romanos 12:6, el que profetiza, hable conforme a la fe. Don de discernimiento de espíritus. Este es como el oído absoluto de un músico que distingue cuando una nota está fuera de tono, está disonante, no suena bien. Discernimiento de espíritus. Don de sanidad, como un instrumento que al ser tocado alivia el alma y restaura lo que estaba roto. Don de evangelismo, como el sonido que viaja más allá del escenario, llegando a los que están fuera de este auditorio. Dice 2 de Timoteo 4:5, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Don de misericordia. Este es como un suave acompañamiento que consuela, que sostiene cuando otros instrumentos se silencian. Dice la palabra de Dios, el que hace obras de misericordia con alegría. Don de lenguas e interpretación, como un canto en otro idioma que al ser traducido edifica y asombra al creyente. Don de administración, marca el ritmo, organiza con diligencia. Don de enseñanza, afina el conocimiento del pueblo, trae claridad y profundidad a la palabra. Por eso dice Romanos 12:7, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Pero vamos a hablar de los talentos. ¿Qué tal cantar, cocinar, crear? Todos los muchachos que están acá en el audio, los que están allá afuera en las mesas, ofreciendo lo que ofrecen los ministerios, los departamentos. ¿Qué de los talentos? Bueno, queremos decir que aunque no sean espirituales en sí, también son usados por Dios para edificar. Y los talentos que llamamos talentos naturales son dados por Dios. Ese talento Dios te lo dio. ¿Sabes cantar? Te lo dio Dios. ¿Sabes declamar? Te lo dio Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de los talentos naturales y también los aprendidos? Porque los aprendidos podemos dedicarlo a Dios. Claro que sí. Dice la palabra de Dios, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces, si Dios te ha dado dones y talentos, es porque quiere usarlos, quiere usarte para algo más grande. No te fueron dados al azar y no te fueron dados para esconderlos. Quiero saltar al punto número 11, que tiene que ver con la gran comisión. Usted quizás se ha preguntado, bueno, ¿cuál es la sinfonía? La sinfonía es la pieza musical que tocamos como iglesia. Bueno, ¿cómo se llama esa sinfonía? ¿Cómo será para yo tocarla? La sinfonía es la gran comisión.
Esa es la pieza musical, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. La gran comisión no es solo una sugerencia, háganlo si pueden. Es el encargo directo de Jesucristo a su iglesia. Y solamente podemos tocar esa pieza, esa sinfonía, cuando estamos unidos y entendemos nuestro propósito. Porque entonces la iglesia crece. Porque entonces los discípulos se forman. Esta es la melodía principal que todos los creyentes estamos llamados a tocar. Cada uno con su instrumento, pero todos en el mismo tono. En ese mismo tono. Ese con el cual empezó el director a dirigirnos con la batuta. En ese mismo tono, para un propósito eterno, que es hacer discípulos. Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Y vosotros sois la luz del mundo, ¿o no? No son la luz del mundo. No somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata, mi hermano, solo de ir a otro país. A veces pensamos, no, es que si no voy para allá, para el África, aunque eso es bien lindo. Aquí están los flitas. Eso es bien lindo también. Pero no se trata solo de ir a otro país, sino de vivir con propósito donde tú estás, donde Dios te plantó, con tus dones, junto a los dones de los hermanos de tu congregación, al servicio del reino. ¿Cuántos están preparados y ansiosos de hacer eso? ¿Cuántos quieren fungir en su iglesia con el don que el Espíritu Santo les ha dado? Todos lo queremos. Entonces, cuando todos ocupamos nuestro lugar y ejercemos nuestra función, el mundo escucha. Cuando cada creyente pone su don al servicio de la gran comisión, se produce una sinfonía poderosa. Nos transformamos en una iglesia viva, activa y llena del Espíritu Santo. Y eso resuena y retumba en toda la tierra. ¿Estás usando tu don para salvación del perdido y para ser discípulos? ¿Estás listo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Sientes fuego en tu corazón por hacer eso? Eres de Jesucristo. ¿Será que como iglesia estamos listos para usar nuestros dones en perfecta armonía? ¿Creen que estamos listos? Yo creo que sí, mi hermano. O si no, el Espíritu Santo no estuviera hablando hoy en este día. Y si algo nos falta, en el nombre de Jesús nos movilizaremos para suplir esa necesidad. Queremos ser el cuerpo que la cabeza, que es Jesús, requiere. Este es el último, para terminar, punto número 12. ¿Cómo sabemos que nuestra iglesia está lista para usar los dones de sus miembros? Bueno, quiero que escuchen y presten atención, porque esto es bien importante. Porque podemos tener el deseo, podemos haber identificado nuestro don, podemos tener el testimonio que ese don nos apasiona. Otros nos testifican que les edificamos, que les servimos con ese don. Podemos estar listos para usar el don, el talento que Dios nos ha dado. Pero tenemos que ser una iglesia lista para usar los dones. Porque la disposición no equivale a estar preparados. Como iglesia, no estoy diciendo los directores. Mi hermano, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Estas palabras son para nosotros colectivamente. Una iglesia está lista para usar los dones de sus miembros cuando Cristo es el centro y no los hombres. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Cuando el enfoque no está en personalidades, en títulos, en jerarquías humanas,
Por eso les digo que ya estamos listos. Estamos listos, mis hermanos. Cuando el enfoque es Cristo como la cabeza, el cuerpo está listo para activarse en unidad. El Espíritu Santo ha venido obrando en nuestra iglesia. Y creo con todo mi corazón y con toda mi alma que estamos ya en la plataforma para ser usados con gran poder. También una iglesia está lista para usar los dones de sus miembros cuando hay un ambiente de humildad y servicio. Mi hermano, dile a Jesucristo, en este momento cierra tus ojos y dile: Jesús, perdóname. Perdóname por haber querido quitarte la gloria. Perdóname por no haber reconocido que el don que yo tengo, tú me lo diste por gracia. Permite que yo te dé la gloria con este don que me ha dado el Espíritu Santo, porque si no, Dios te lo puede quitar, mi hermano. Por eso hay que servir con humildad. Gloria a Cristo el Rey. Glorifica al Rey. Gloria a Cristo el Rey. Una iglesia está lista para usar los dones de sus miembros cuando. Ahora yo digo el liderazgo, pero quiero que me entiendan. No estoy hablando solamente del liderazgo que está en Miami, para que me entiendan mejor, o el concilio. Todos somos líderes. Nosotros hacemos el cambio. Tú, mi hermano, haces el cambio y yo hago el cambio. Nosotros somos la iglesia. Entonces, una iglesia está lista para usar los dones de sus miembros cuando el liderazgo nosotros reconoce y afirma y activa a otros. Nos dice Efesios 4 del 11 al 12, y él mismo, el Espíritu Santo lo hizo, mi hermano. Constituyó a unos y menciona la lista de todos los dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Gloria a Jesús. Una iglesia está lista para usar los dones de sus miembros cuando se ha enseñado y discipulado sobre los dones espirituales. Primera de Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La iglesia que ha recibido enseñanza clara y bíblica sobre los dones y ha sido discipulada para reconocerlos, está preparada para usarlos correctamente, sin confusión ni abuso. Y no debemos temer, porque el Espíritu Santo está en control y Él reparte como Él quiere. La iglesia es de Dios. Una iglesia está lista para usar los dones de sus miembros cuando hay apertura al mover del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Cuando la iglesia busca la dirección del Espíritu Santo en oración, en adoración, le adoramos a través de nuestras vidas, en obediencia, y está dispuesta a darle espacio para actuar, entonces los dones se activan y hay fruto. Una iglesia está lista para usar los dones de sus miembros cuando se promueve la unidad y no la comparación. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, así lo dice 1 Corintios 12:14. Esto quiere decir que una iglesia lista
no ve un don como mejor, más grande que otro. Valora y entiende que todos los miembros son necesarios. Y por último, una iglesia lista para usar los dones de sus miembros es una iglesia que está dispuesta para capacitar y acompañar. Los dones no solo deben activarse, sino también deben ser guiados y fortalecidos. Si hay estructuras de mentoría, células, equipos, los dones pueden madurar sanamente. Concluyo con estas palabras. Una iglesia está lista para usar los dones de sus miembros cuando deja de ser un público espectador y se convierte en un cuerpo activo y obediente al llamado de Jesús. Cuando hay humildad y enseñanza y apertura al mover del Espíritu Santo, ese es el momento de ver florecer los dones. Y yo creo que hoy es el momento. Quiero hacerte un llamamiento. Iglesia, ha llegado el tiempo de organizarnos. Ha llegado el tiempo de activar el don que hay en cada uno de nosotros. No fuimos llamados a ocupar sillas solamente, sino a ser instrumentos vivos en las manos de Dios. Cuando cada miembro reconoce y activa el don que ha recibido, el cuerpo de Cristo se fortalece, se edifica y avanza con poder. Entonces, aviva el fuego del don que hay en ti. Ponlo hoy, empezando hoy, al servicio del Señor y de su pueblo. Y camina en la gracia que Dios te dio. Mi hermano, hay un lugar para ti en la iglesia de Jesucristo. Tu don es necesario. Que Dios te bendiga.